Si la iglesia es fría, es porque el pastor es frío. Si la iglesia es tibia, es porque el pastor es tibio. Si la iglesia es caliente, es porque el pastor es caliente. La importancia del pastorado, vemos que el pastor es un líder espiritual que guía las ovejas del Señor y cuida de la congregación como Jesucristo se lo mandó. Dentro de sus responsabilidades están el alimentar y proteger a las ovejas, tanto de manera espiritual como física. De comodidad que tienen esos obreros, pues el obrero se niega. Ahí el obrero dice que tiene Dios que hablarle y confirmarle para irse, por ejemplo, a Haití a pastorear. Si es una iglesia que está cerca, una iglesia que tiene una casa pastoral establecida, tiene piscina, tiene una doble marquesina. Ya Dios habló. Ya Dios habló. Ya yo no me pone pero. Los pastores también tienen culpa. Ellos brincolean en toda la iglesia, se mueven hacia todos los lugares y nosotros entendemos que lo estamos instruyendo. Y cuando crecen y se van de la iglesia, se hacen rebeldes, uno dice, yo no sé, pues yo siempre lo llevé a la iglesia. Pero eso no es instruir. Pastores que no tienen autoridad. Que no es creador de problemas, creador de pleito, incitador de ese tipo de problemas. De ganancia deshonesta. Y ahí es donde empiezan muchos que dan malos testimonios en las redes, porque empiezan por la ganancia. No quiere decir que Dios está probando tu mal comportamiento, tu liviandad, tu pecaminosidad. Dios no está probando eso. Dios te está usando como un medio para que las almas se salven y traiga bendición y edificación al pueblo, pero al final tú estás en la lista de los que se van para abajo. Pastores sin carácter, que no tienen autoridad ni en su casa y mucho menos en las iglesias. Así es. La iglesia tiene que parecerse al pastor. Nosotros somos servidores de la grey del Señor. Nosotros estamos para servir a los hermanos, al que necesita la visita, al que necesita la oración, al que necesita la ofrenda para el medicamento. Nosotros estamos para servirle a ellos. Y aunque andan mal moralmente, Dios les permite operar en ciertos dones espirituales y unción, pero espiritualmente están mal delante de Dios. Pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios, yo sané enfermo, hice esto, hice aquello. Y Dios le dirá, apártate de mí, maldito. Ya no tienen que orar, no tienen que ayunar, no tienen que buscar a otro Dios. Como tal vez, quizá en su sinceridad, no se sienten capaces, dignos de decir iglesia ayuna, porque tampoco yo ayuno. Iglesia, porque entonces nos estamos viendo en competencia, nos estamos viendo compitiendo. Y lo malo está que muchas veces salen del culto y ni se saludan. Dios bendiga a toda la familia de nuestra plataforma Uno con Dios para bendecir vida. Señores, en esta hora pues tenemos a dos invitados que están con nosotros en la cabina directamente para hablar sobre un tema muy importante. Y este tema se trata del pastorado. Así que, pues, vamos a estar dejando a cada uno de ellos para que se presente y que usted una vez más lo puedan conocer. Dios bendiga mi hermano Francis y mi hermano Pastor. Francisco. Pues, el escenario es de ustedes. Amén. Dios lo bendiga, Moisés, Francisco. Mi nombre es Francis Martínez, por la gracia de Dios evangelista. Hemos estado aquí invitados para tratar el tema sobre el pastorado. Gloria a Dios, Dios le siga bendiciendo, Pastor Francisco Montaño, al junto de mis hermanos. Casi Amén. Siempre me dicen Francis también, pero los franciscos somos Francis en abreviatura. Pero estamos aquí para dejar que el Señor nos enseñe algo en esta hermosa tarde. Amén. Pues, como le dije, pues el tema que vamos a tratar es sobre el pastorado. Sabe que hablar del pastorado es hablar de un tema muy delicado en el sentido de que cuando hablamos de un pastor o del pastorado, estamos hablando de una autoridad que Dios pone en una iglesia para dirigir esa iglesia, para dirigir los miembros que representan oveja en el término espiritual. Entonces, cuando nosotros realmente hablamos o querer hablar del pastorado, pues tenemos que saber, amén, tenemos que saber y tener muchos cuidados para hablar de este tema.
Por eso es que yo dije que es un tema muy, muy delicado por esta razón. Pero tranquilo, no se preocupe. Yo sé que Dios va a bendecir vida a través de este tema que vamos a estar tratando. Mi hermano Francis, quiero dejarle con la palabra para que usted por lo menos nos habla un poco sobre el pastorado, que usted entiende por la palabra pastorado. Amén. Amén. Dios lo bendiga a todos. Amén. Bien, a mi entender, el pastor, voy a partir de la palabra pastor, ya que hay personas que malinterpretan el término, por ejemplo, los que no son del contexto religioso, que no son cristianos. Incluso vi en una entrevista a alguien burlándose sobre el pastorado, diciendo que hace un hombre o una mujer pastoreando, que si están pastoreando ovejas. O sea que tiene que ser literalmente que la persona pastoree un ganado, es decir, ovejas o vacas, para poder llamarse pastor. Pero el término pastor en la Biblia se usa metafóricamente o en sentido figurado para referirse al hombre o la mujer que Dios ha puesto sobre los hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y de ahí parte también que a los feligreses o miembros de esa iglesia o congregación se le llame ovejas, pero no se usa el término literalmente para referirse a ellos ovejas, sino en un sentido figurado. Perfecto, perfecto. Mi hermano Francisco. Amén. ¿Qué usted nos dice? Así mismo, de acuerdo con lo que dice el hermano Francis, es simplemente dándole un sentido al llamado, un sentido al nombramiento, porque si vemos en las escrituras, lo que se dedicaban a pastorear las ovejas eran ovejas literalmente. Y cuando ya se hacen la referencia en los llamamientos del libro de Efesios, entonces ya se trata como un título. El mismo Jesús siempre lo mencionó y nos llamó a nosotros sus ovejas. Y nosotros como sus ovejas y Él siendo nuestro pastor, entonces por ahí es que vamos caminando en el pastorado. Amén. Gloria al Señor. La palabra pastor es una palabra que tiene mucho peso. Pero en estos tiempos específicamente que estamos viviendo, yo no digo en los tiempos de atrás, sino quiero hablar directamente de este tiempo que estamos viviendo. Estamos viendo muchas cosas fuera del orden que está sucediendo en las iglesias evangélicas pentecostal, y lo que está sucediendo, amados, está siendo dirigido directamente a pastores. Por ejemplo, quisiera que ustedes me abordan o que me digan, gloria al Señor, o que debatimos cuáles son las características que debería de tener un pastor, una persona para pastorear. Porque estamos viendo cosas terribles que está sucediendo, y cuando usted vaya a fondo, usted investiga, estas cosas lo está haciendo personas que dice ser llamado pastor. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, porque esto realmente da vergüenza en la iglesia evangélica. Bien, pienso que la primera característica que tiene que tener el hombre o mujer llamado por Dios al pastorado es, como acabo de mencionar, es ser llamado por Dios. Eso es lo principal. Porque hay muchas personas que se enganchan de pastores o pastora, abren un local y ya le ponen un nombre a ese local, ya es una iglesia, y empiezan a atraer personas hacia sí, y supuestamente ahí forman una iglesia, y al pasar el tiempo vemos que esa persona no tiene el respaldo de Dios, y aparte de que no tiene el respaldo de Dios, salen ciertos escándalos que luego entonces repercuten negativamente sobre el evangelio. Wow. Sí. Viendo el punto de que el llamado pastoral es algo divino que el Señor hace, y todavía uno teniendo el llamado es un peso bastante fuerte, la lucha no es fácil, hay muchas dificultades.
Imagínese aquel que no posee el llamado. Y ahí es donde salen los escándalos. Creo que si nosotros nos basamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde sí pone los requisitos para el obispado, que es este llamado de pastor, si nos vamos a esos requisitos, entonces ese tipo de personas que poseen esos requisitos no dan ese tipo de escándalo que andan en las redes sociales. Y bueno, podemos leer estos requisitos. Sí, claro. Ok, Primera de Timoteo establece los siguientes requisitos para cualquiera de los que sean, anhelen obispado, anhelen un liderazgo en la iglesia, cualquier cosa que usted quiera hacer que represente al Señor. Aquí le menciona los requisitos. En el verso 1, leyendo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, el deseo es bueno. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Vamos comenzando bien. Irreprensible. Eso es algo que no todo el mundo... Mire, todavía vamos a leer algunas, es decir, algunas de estas citas y todavía nos falta cumplir con muchas. Todos los días vamos luchando, tratando de parecernos un poco más a esas escrituras. Pero imagínese aquel que no tiene el llamado y abrió un localcito. Mire, irreprensible, marido de una sola mujer, una persona sobria, siempre está en su cabales, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. En el libro de Efesios, cuando habla de los ministerios que el Señor estableció para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, dentro de los 5 ministerios menciona el maestro. Sí. Porque quien sea pastor tiene que ser apto para enseñar. Tiene que tener ese don. Eso representa, eso va unido al pastorado, ese don. Hay pastores que no son maestros, no tienen la capacidad y se ayudan de cualquier miembro de la iglesia que sí tiene la capacidad de poder enseñar y él le ayuda y hacen un excelente trabajo. Pero una de las características que aquí menciona es que sea apto para enseñar. Una persona no dada al vino, no dado al vino y no pendenciero. Cuando la palabra menciona pendenciero, nosotros en el término nuestro, para este lado ya de lo que es América, nosotros entendemos que un pendenciero es quien brecha o algo así, o anda siempre viendo cosas. Sin embargo, aquí el término pendenciero se refiere a alguien que no es creador de problemas, creador de pleito, incitador de ese tipo de problemas. Entonces dice, no codicioso de ganancia deshonesta, y ahí es donde empiezan muchos que dan malos testimonios en las redes, porque empiezan por las ganancias, se enganchan por las ganancias, entonces comienzan a ser codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que sean amables, que sean apacibles y que no sean ávaros. No sean avaros, como muchos decimos la palabra, pero que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Aquí voy a hacer un paréntesis. La mayoría de nosotros los pastores, me incluyo, quizás en mi caso no es, pero la mayoría de los pastores luchamos con nuestra familia para que den un buen testimonio dentro tanto de la iglesia como de la comunidad donde estemos establecidos, porque casi siempre los más rebeldes y los que el testimonio tiene más dañado, casi siempre son los hijos de los pastores. Muchas veces se descarrian, muchas veces no quieren servir al Señor, muchas veces tienen un testimonio pésimo. Y si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, mucho menos podemos hacerlo con la casa del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que el primer llamado de nosotros es nuestro hogar. No podemos dejar perder nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Tenemos que enfocarnos en ellos y pastorearlos a ellos. Y de ellos nosotros vamos a poder pastorear la grey del Señor. Porque ellos son el espejo que la iglesia, el rebaño, va a ver. Y cómo se comporta tu familia, bueno, pues ese es tu testimonio delante de la congregación. Amén, amén. Partiendo de este mismo tema que usted está tratando, acerca de los hijos de los pastores, que hay un gran porcentaje de hijos de pastores que dan mucho problema en la comunidad, en la sociedad.
Entiendo que nosotros, la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados. O sea, directamente la lucha es contra Satanás y sus demonios. Sí. De esto estamos bien claros, es que de que Satanás le hace mucha guerra a los pastores para dañar su testimonio, Sí. porque dice la Biblia, herirán al pastor y las ovejas serán Se dispersas. dispersan. De esta manera entendemos que Satanás siempre va a buscar la manera de herir al pastor. Y si los hijos es una fuente para Satanás introducirse, para entonces llegar al pastor, pues Satanás lo va a hacer. Pero también entiendo que a veces los pastores también tienen culpa por la crianza, muchas veces que le dan a los hijos, por la libertinaje que le dan a los hijos. Muchas veces hay pastores que no tienen autoridad, pastores sin carácter, que no tienen autoridad ni en su casa y mucho menos en las iglesias. Así es. Por eso es que yo no voy de acuerdo con los pastores que dicen ellos, yo no hago esto, pero ellos permiten que los miembros de la iglesia lo hacen. Entonces eso es falta de carácter. Entonces así mismo pasa en su casa. Ellos le dan rienda suelta a los hijos hacen lo que quieran, ellos no lo someten, no lo disciplinan, y por eso entonces Satanás entra a veces y hace Exacto. su estrago, hace su desorden. Eso es correcto. Mi hermano Francis, ¿qué usted dice? Amén, amén. Esa es una parte, y otra parte donde, o más bien una parte no, sino un caso, es lo que son pastores, ¿verdad?, prudentes, que tienen hijos rebeldes, que por más que han intentado, los hijos no han querido absorber la enseñanza del Evangelio, y los hijos entonces hacen y deshacen, pero que no es culpa del pastor, sino que el pastor desde que sus hijos estaban pequeños hizo todo lo posible para que esos hijos e hijas hubieran fundamentado en la palabra de Dios, pero al final vinieron desviándose o apartándose de los caminos de Dios y trayendo así mal testimonio a la casa pastoral. Ese es uno de los casos, que hay pastores y pastoras que sí caminan por la línea, que sí tienen el carácter, pero que son los hijos que lo dañan, no se someten. Sí, Podríamos también ahí en ese término decir, por ejemplo, nosotros conocemos el llamado de la iglesia, los concilios nos llaman al pastorado después que el Señor ya nos establece el llamado. Los concilios nos llaman a veces a cierta edad, a veces ya somos adultos cuando nos llaman, ya tenemos nuestros hijos grandes y no hay vuelta atrás, ya hay que comenzar a trabajar desde ese punto. Pero cuando nosotros criamos a nuestros hijos desde pequeños en el camino del Señor, hay un verso bíblico que está en Deuteronomio, capítulo 6. Dice que nosotros debemos de instruir al niño en el camino desde pequeño. Y cuando él sea ya grande, adulto, viejo, no se apartará de él. Pero ¿qué nosotros entendemos a veces por instruir? Nosotros los llevamos a la iglesia. Ellos se duermen en el banco ahí en el culto, o ellos brincolean en toda la iglesia, se mueven hacia todos los lugares y nosotros entendemos que lo estamos instruyendo. Y cuando crecen y se van de la iglesia, se hacen rebeldes, uno dice, yo no sé, porque yo siempre lo llevé a la iglesia. Pero eso no es instruir. Porque si tú lees ese verso, te va a decir que tienes que enseñarle la palabra del Señor en la mañana al levantarte, al sentarte a la mesa a comer con ellos, en el camino al caminar, también en la noche al acostarte. Entonces, cuando tú tienes esta instrucción del Señor, enseñando a tu hijo, enseñando a tu hijo, enseñando a tu hijo, y como decía el ministro, corrigiendo toda la deficiencia que él va haciendo, porque esa es tu primera iglesia que tú vas a pastorear. Entonces, cuando tú comiences a corregir todo eso, cuando el niño es grande, él conoce a fondo la palabra del Señor. Por ejemplo, ministro, antes de yo casarme, yo veía a los niños en la iglesia corretear y hacer cosas, y yo siempre testificaba como líder y decía que cuando yo me case, mis hijos serían un ejemplo y que no iban a hacer eso en la iglesia. Y siempre me decían, no, varón, eso usted lo dice ahora porque usted no tiene hijos, pues después que usted tenga hijos se va a dar cuenta que los muchachos corren y saltan y esto. Cuando yo me casé y tuve mi primer hijo y nos sentábamos mi esposa ahí, yo al lado y nuestro niño en el medio de nosotros dos. No se movía para ningún lado, estaba atento al servicio. Nació el segundo, ahí junto con nosotros el tercero.
Y nunca nuestros hijos caminaron de que corretearon en la iglesia. Y siempre los hermanos de la iglesia nos bendecían y nos felicitaban por el comportamiento de nuestros hijos. Pero eso es algo que ya nos lo propusimos desde antes de tenerlo. Y hoy en día mis hijos van a cualquier escuelita bíblica o van a cualquier lugar. Y usted lo ve respondiendo de la Biblia o hablándote del Señor Jesucristo a una profundidad que muchos cuando pregunten, ¿y ese de quién es hijo? Ah, de Francisco. Ay, por eso es que él habla así. No es que por eso es que él habla así, porque esto no se hereda. Es que la instrucción de sentarlo, ven, siéntate aquí, esta es la hora de tú sentarte a hablar con el Señor. Pídele que te dé conocimiento sobre eso. Y luego compartir con ellos, a ver qué tú entendiste, vamos a dialogar sobre esto. Eso es lo que le da a ellos ese conocimiento. Y que cuando sean grandes, yo entiendo en el Señor Jesucristo y creyendo en esa palabra, que no se apartarán del camino. No, pero correctamente así es, porque si la Biblia los dice, es porque así será. Dice, sí. Dice que instrúyelo en el camino y cuando sea grande no se apartará. Y si la Biblia dice, si usted lo instruye, ellos no se van a apartar, es porque así será. Así es. Si ellos se apartan, es porque usted no lo instruyó. Hubo instrucción. Es porque usted no le dio instrucciones. Así es. Así es. Porque la Biblia lo estableció. Y con lo que la Biblia dice, así mismo será. Así es. Entonces vemos aquí que para una persona ser pastor, primeramente tiene que ser llamado por Dios, luego tener el carácter o cumplir con los requisitos que ordena la palabra de Dios. El pastor decía que no todos quizás tienen esa característica, quizás no han llegado a cierta madurez, pero el Señor lo llama, lo va capacitando y va forjando ese carácter en el día a día con ese siervo del Señor que ha sido llamado al pastorado. O sea que no debemos de juzgar o tildar o condenar o desahuciar a esa persona que quizás no cumpla con alguna de estas características, ya que el Señor, a medida que va pasando el tiempo y ese creyente o sierva se va sometiendo a la palabra del Señor, pues Dios va formando ese carácter. Va añadiendo esos requisitos. Porque no todo el mundo nace sabiendo y no todo el mundo nace en un estado maduro, sino que Dios nos va formando. Todo el que es cristiano sabe que nacemos de nuevo y somos como un bebé que necesitamos de leche, y así según vamos madurando, el Señor nos va dando cada vez más alimento más sólido, adecuado a nuestra estatura y crecimiento espiritual. Así es. Ahora mismo vemos tres tipos de pastores. ¿Cuáles son estos tres tipos de pastores? Esos tres tipos de pastores pastorean tres tipos de congregaciones de iglesia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Juan habla acerca de esto, de la iglesia tibia, fría y caliente. Y entiendo que cada una de esas iglesias pues tiene un pastor. Porque el pastor representa la cabeza en la congregación, o sea, después de Dios. De esta manera, pues, el pastor viene siendo parte de lo que sucede en la iglesia. Si la iglesia es fría, es porque el pastor es frío. Si la iglesia es tibia, es porque el pastor es tibio. Si la iglesia es caliente, es porque el pastor es caliente. Porque la iglesia aprende realmente lo que le enseña el pastor. No sé si me está entendiendo. Donde el varón leyó, decía que el pastor debe de ser apto para enseñar. Así es. Es decir, que el pastor es que enseña a la congregación cómo debe de conducirse. Entonces yo dije que hay tres tipos de pastores: un pastor frío, un pastor caliente y un pastor tibio. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de esas características, podemos decir, de pastores tibio, frío y caliente? Que nosotros pudiéramos abordar y decir y aclarar. Voy a hacer un aclarando con eso que el ministro está diciendo, pero quiero leer algo que escribí aquí sobre la importancia del pastorado y algunas responsabilidades que incluye ser un pastor. Por ejemplo, dentro de la importancia del pastorado, vemos que el pastor es un líder espiritual
que guía las ovejas del Señor y cuida de la congregación como Jesucristo se lo mandó. Dentro de sus responsabilidades están el alimentar y proteger a las ovejas, sí, tanto de manera espiritual como física. El Señor le escribe en Apocalipsis a las 7 iglesias y le dice: le digo esto al ángel de la iglesia, y al que el pastor le llamó ángel en ese momento. Es el ángel que está puesto en la iglesia para guiar a las ovejas. Viendo esa escritura y escuchando lo que el varón decía, yo tenía esa inquietud. Yo decía, la iglesia tiene que parecerse al pastor. Wow. Si el pastor es un hombre de Dios, la iglesia tiene que ser de Dios. Si el pastor es de oración, la iglesia tiene que ser de oración. Si el pastor lee mucho Biblia, la iglesia tiene que leer Biblia. Pero no es así. No es así, porque nosotros solamente somos un guía que damos palabra, pero no podemos hacer que la iglesia haga lo que nosotros queremos. Si por nosotros fuera, todo el mundo anduviera en santidad, pero no pasa de esa manera. En una ocasión de mi vida pastoral, yo estuve en un derrumbamiento espiritual y me sentí ya demolido en el suelo. Le lloré al Señor, le dije que por qué, porque a veces tú le dices a la iglesia: no coman pan, porque la Biblia aquí dice, mire, no coman pan, y desde que tú sales del culto lo ves comiéndose el pan. Y tú dices, no escucharon nada, no entendieron nada, no aprendieron nada, y eso te va destruyendo. Hasta que un día el Señor me dijo: tú solamente estás para darle la semilla. Tú no estás para hacer crecer la semilla. Solo dale la semilla y déjala en mis manos, que yo la haré crecer. Entonces entendí que yo lo que debo es dar la palabra y enseñarle la manera correcta. Pero ellos con un libre albedrío, van a comenzar a vivir como ellos deseen vivir, muchas veces de manera incorrecta, pero que nosotros como pastores estemos enseñando la manera correcta para que ellos no tengan excusa después de que el pastor no lo alimentó. Mire qué dice el libro de Pedro. Pedro, el capítulo 5 de primera de Pedro 2:4 dice: apacentar la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Primero, no es con fuerza que lo vamos a poder dominar a los hermanos y hacer las cosas por amor, es así, sí. Con amor, simplemente darle la palabra. Dice ahí que lo hagamos voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Vuelve y menciona la ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Nosotros sí debemos de vivir lo que dice la palabra. Nosotros somos el ejemplo de la grey. Y muchas veces la gente nos va a comparar como compara a la familia y dice: pero ese muchacho no salió a su papá porque tan serio que es su papá, y mire ese muchacho. Entonces que la gente diga eso en la grey: wow, pero tan buen pastor que tiene esa iglesia, y mira cómo ese miembro anda. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser, un ejemplo en la grey del Señor, tanto en conducta, en palabra, en amor, en hecho, en todo lo que hacemos. Y nosotros no debemos de apacentar la grey del Señor como que tenemos un señorío sobre ella. No, nosotros somos servidores de la grey del Señor. Nosotros estamos para servir a los hermanos, al que necesita la visita, al que necesita la oración, al que necesita la ofrenda para el medicamento. Nosotros estamos para servirle a ellos, no ellos para servirnos a nosotros. Entonces, si nos manejamos de ese modo, entonces nosotros vamos a ver cómo la grey del Señor poco a poco irá cogiendo el ejemplo, sabiendo que dentro de la grey del Señor tenemos la cizaña que la sembró el enemigo, y la cizaña está ahí. Y algo que dice la palabra, ministro, es que la cizaña va a crecer junto con el trigo hasta el día en que la van a arrancar y la echarán al fuego. Es decir, la cizaña no cambia. La cizaña no se vuelve trigo, se queda todo el tiempo hasta que la arranque el Señor y la eche entonces al fuego. Ahora que haya unos cuantos miembros que están torcidos y el pastor está luchando con ellos para que se endereza, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Por ejemplo, nosotros podemos llamar la iglesia fría, es la iglesia que completamente que se parece al mundo, que no hay una diferencia entre ellos y el mundo. Y las que son tibias son los que están en el medio. ¿Entiendes? Son los que están en el medio, que está entre el frío y el caliente. Y el frío y el caliente es la iglesia que tiene muchos nombres: RT, a rajatabla, la sana doctrina. Podemos identificarlo de esta manera. Es decir, que si mi iglesia es mundana, como podemos
decirlo. Si mi iglesia es mundana es porque yo soy un pastor mundano. No sé si me entienden, no sé si me doy a entender. Por más que yo quiera decir que yo soy RT, que yo vivo lo que dice la Biblia, que yo hago lo que dice, pero si mi iglesia es mundano, los miembros viste conforme al mundo, los miembros usan todo lo que usa el mundo, los miembros hacen todo lo que hace el mundo, para bien decirlo. Entonces, y yo lo acepto, yo acepto que ellos suben al púlpito y hacen lo que quieran. Entonces, no me diga que usted no es de ahí. Amén. No sé si me doy a entender. Sí. No. Así mismo, es bien, de acuerdo con los dos, con el pastor Francisco y con nuestro hermano Moisés, hay teólogos y también pastores que reconocen que la iglesia representa al pastor o la imagen del pastor se representa en la iglesia. Si usted quiere conocer a un pastor, conozca su iglesia. Pero como dice también el pastor, que igualmente es aplicable a los hijos también, usted le enseña, pero a veces usted vive en rectitud, en integridad, pero los hijos o la iglesia no viven o no caminan en esa rectitud e integridad que usted camina delante de Dios. Y ahí eso se entiende, que hay una parte rebelde. Pero sí se da el caso de que hay pastores que, como dicen, son de sana doctrina, en apariencia, tienen una apariencia de piedad, ¿verdad? Y dicen, no haga esto, no haga aquello, no te ponga esto, no te ponga aquello, pero espiritualmente están secos y vacíos, están muertos. Entonces esa mortandad que tienen esos pastores la transmiten, a la congregación. Y ahí nace lo que es la tibieza espiritual, la pasividad, la pereza espiritual. Y todo empieza por la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? El pastor. Un pastor descuidado es un peligro en la grey. Así que pastores que nos están escuchando, busque el rostro de Dios, métase con Dios. Siempre yo he dicho que en el pastorado debe de haber un equilibrio, tanto para la obra del Señor como para la familia, ¿verdad? Debe de haber un equilibrio. No me puedo inclinar demasiado al pastorado porque voy a descuidar la familia que Dios me dio, ni tampoco me puedo inclinar demasiado a mi familia porque entonces voy a descuidar la grey del Señor. Debe de haber un equilibrio. Entonces, dentro de ese equilibrio, debe de haber una búsqueda personal de cada pastor y pastora. Debe de haber una búsqueda continuamente del rostro de Dios, buscando su llenura, su poder. Hay pastores y pastoras que en apariencia son muy santos, pero en esencia lo dañan. Tremendo. Lo dañan. Sí. Entonces, hay pastores y pastoras que no conocen la unción del Espíritu Santo, no conocen la voz de Dios, nunca han oído la voz de Dios, nunca han tenido experiencias sobrenaturales. Y yo me pregunto, pero acá, esta persona que dice ser pastor o pastora viste en apariencia una santidad extrema, pero hay algo detrás que no me está cuadrando. Porque no fluye el Espíritu, porque no hay unción, porque no hay manifestación de dones, porque no escucha la voz de Dios, porque no hay milagro, porque hay una cabeza de cuidada que es el pastor y la pastora. Y ahí viene la mortandad, viene la tibieza a la iglesia. Sabemos también que Dios en su misericordia y gracia le permite a ciertos pastores o pastoras, estamos hablando del pastorado, eso es aplicado también a los evangelistas, predicadores, que aunque andan mal moralmente, Dios les permite operar en ciertos dones espirituales y unción, pero espiritualmente están mal delante de Dios. Viven practicando el pecado. Eso es la gracia de Dios que lo permite, pero no quiere decir eso. Al que anda mal delante de Dios y Dios le permite hacer milagros y que las almas se conviertan, no quiere decir que Dios está probando tu mal comportamiento, tu liviandad, tu pecaminosidad. Dios no está probando eso. Dios te está usando como un medio para que las almas se salven y traiga bendición y edificación al pueblo, pero al final tú estás en la lista de los que se van para abajo. Tú estás en la lista de los que se van para el infierno. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que arrepentirte, tú tienes que cambiar tu conducta. Que Dios me hizo así, que Dios que tú hiciste así, que aquí Dios te forma. Usted vino con su maña y con su mal carácter y con su pecado y todas sus cosas raras. Aquí en el Señor usted tiene que soltar todo eso y dejar que Dios lo moldee y lo cambie. Y en el caso de los pastores que están descuidados, pues métanse con Dios, busquen el rostro de Dios, para que ustedes vean que el Señor trae el crecimiento a la iglesia, trae el avivamiento, trae el despertar.
Dios empieza a revelar, Dios empieza a hablar. Yo digo que hay pastores que le han quitado la dirección al Espíritu Santo de la iglesia. Ya aprendieron a hacer sus programas de culto. Sí. Ya no te necesito, Espíritu Santo. ¿Para qué? Ya yo sé hacer un culto. Ya yo sé preparar una actividad, una campaña. Pero varón, usted hablando de eso, yo veo la mayoría de las iglesias tiene ya un sistema, como algo ya plasmado, un devocional, un cultural, una oración de inicio, un mensaje. Y de ahí no sale. ¿Qué ustedes dicen de eso? ¿Eso está bien o no está bien? Porque yo entiendo que el Espíritu Santo, que Dios es un Dios que tiene multiforma. Y Dios no se encasilla, no se queda en una sola línea. O sea, no quiero que ustedes... ¿Qué usted dice, Pastor Francisco? Gloria al Señor, ministro. Lo que decíamos sobre esas personas que el Señor usa, aún estando en un estado mal espiritualmente, son aquellos que cuando el Señor los llame a juicio dirán: pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios, yo sané enfermo, hice esto, hice aquello. Y Dios le dirá: apártate de mí, maldito, porque aunque lo hacían en el nombre del Señor y Dios respalda su palabra, pero al vaso Dios no lo quería, porque el vaso no estaba apto, no estaba útil. Y lo bueno no es que Dios no use, hermano. Mire, grábense eso. No es lo milagro que podamos hacer, no son las sanidades. Jesús se lo dijo a sus discípulos: no se alegren porque los demonios se sujetan ni nada de eso, sino que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. La preocupación mía y tuya debe de ser que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Deja que las señales te sigan. No ande atrás de la persona para que se manifiesten señales. Deja que ellos anden detrás de ti buscando el milagro y tú verás cómo Dios lo va a hacer. Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué no vemos tantas manifestaciones hoy en día? Y el Señor decía que los discípulos no buscaban gente para orarle, la gente buscaba a los discípulos. Los discípulos caminaban por una calle y ellos ponían los enfermos para ser sanados, aún con su sombra. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una actividad dentro de la iglesia y decimos: traigan todos los enfermos. Los enfermos vienen a la iglesia, pero no vienen con esa fe de que van a recibir nada. Entonces, cuando damos el mensaje, entonces comenzamos a llamar a la gente y la gente no viene con la fe, porque todavía ve que oramos por el primero que estaba adelante y el que estaba adelante se quedó igualito. No hubo nada, ni siquiera para activar la fe del que sigue atrás. Entonces nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, buscar de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y ustedes verán que todas esas señales nos van a seguir a nosotros y no nosotros andaremos detrás de ellas. Nosotros vemos hoy en día que se mencionan tantas divisiones de iglesia: sana doctrina, la gente rabacúculo, RT, la gente que son de Dios, los que no son de Dios. Y todo eso lo hemos puesto nosotros como término humano y término de hombre y tratando de santificar una iglesia más que otra. Sin embargo, si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente y a los hermanos, a cualquiera, yo le digo: lea su Biblia. Y lo que su Biblia le diga que usted puede hacer, hágalo por encima de lo que sea. Pero lo que tu Biblia te dice que no puede hacer, no lo haga. No importando que yo como pastor te diga: sí, hazlo, no hay problema con eso, no lo haga. Porque es tu Biblia que te está diciendo que no. Entonces, si vivimos conforme a la Biblia, no van a haber tantas divisiones de iglesia. El problema está que a veces yo quiero que la iglesia sea como yo quiero que sea. Y yo digo: bueno, tal cosa es mundano, tal cosa no es de Dios. Eso no debe de hacerse en las iglesias. Y comienzo a querer sacar cosas. Y ahí es donde formamos una iglesia que no tenga eso y que para que tenga más santidad que la otra. Lo mismo pasó con los discípulos. Cuando Jesús caminó con los discípulos, los fariseos le decían: mira, tú andas enseñando algo raro. Lo que tú estás enseñando no es correcto, porque tus discípulos comen sin lavarse la mano y eso no es debido. Tus discípulos comen en días de reposo, recogen espigas, recogen cosas. Lo que tú enseñas no está bien. Entonces, si vemos a un Jesús de esa época, entonces hoy en día le llamaríamos una religión mundana, un grupo de gente moderno que están haciendo cosas que no van con lo que estaba establecido para la ley. Entonces, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios fluya, donde esté el Espíritu de Dios, ahí habrá libertad. Ahora, toda la libertad no puede ser usada para libertinaje, como dice la Biblia. Y hoy en día tenemos iglesias que viven más en un libertinaje, claro está, que lo que es la espiritualidad de lo que la Biblia dice. Ahora, si es conforme a la Biblia que tú tienes libertad en tu iglesia, estás bien. Pero si no es conforme a la Biblia y es conforme
conforme a los rudimentos del mundo, entonces ahí está mal. Tiene que volver a la Biblia. Tiene que volver aquí. A veces hablamos de la senda antigua y la Escritura dice que vayamos por los caminos y preguntemos dónde está la senda antigua y sigamos el camino de la verdad. Entonces, todavía encontrando la senda antigua, hay un camino que es de la verdad y ese que tenemos que seguir. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de seguir el camino correcto, pero es a través de la Escritura. Si no leemos la Escritura, cualquier cosa que nos enseñen en la iglesia, vamos a decir que está bien. Y por eso no habrá una diferencia muchas veces entre los que son del mundo y los que son de la iglesia. Dios le bendiga, gloria al Señor. También, conforme a lo que venía diciendo nuestro hermano Moisés, que ya ha habido un programa establecido en las iglesias, y esto ha usurpado, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo de Dios, debido también a la misma falta de carácter, misma falta de búsqueda de los líderes. Hacen un programa, a veces ni siquiera oran, hacen un programa y ya, y lo tiran ahí. Pero no buscan el rostro del Señor a ver a quién Dios quiere usar, a quién Dios va a usar en el devocional, a quién Dios va a usar, por ejemplo, en el mensaje o en la enseñanza, sino que preparan un programa. Entonces, yo soy de lo que digo conforme a la palabra de Dios, que el liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia es insustituible, Así no es. se puede sustituir. Así es. Todo líder, sea quien sea, que quiera tener éxito en su ministerio, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así El Espíritu Santo de Dios es una persona que habla, siente, padece. Él revela, Él guía. Lo que pasa es que a veces nosotros nos descuidamos, nos separamos de Dios y entonces el Espíritu se apaga o se contrista y no escuchamos la voz del Espíritu, ni mucho Así menos es. vamos a seguir las directrices de Él. Por eso es que caemos en la rutina, en la monotonía de este programa. Siempre es el mismo programa, la misma estructura. Y no le preguntamos al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Entonces el mismo Espíritu Santo va a utilizar personas cuando uno se deja guiar de Él, que se van a meter en una adoración, va a haber un ambiente, una atmósfera de gloria, de adoración, que se va a derramar el Espíritu Santo de Dios sobre todo el pueblo. Hoy en día no vemos ese derramamiento sobre todo el pueblo, sino sobre 2 o 3, porque no está esa armonía, no todo el mundo va con el mismo sentido, con el mismo sentir, no entran como esa adoración en espíritu y en verdad. Entran 2 o 3, sienten la presencia de Dios, pero no se ve ese derramamiento sobre toda la iglesia, y de tal manera que haya género de lengua, que haya bautismo en el Espíritu Santo, que haya milagro, que haya liberación. Lo primordial, como decía el pastor, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo primordial, que usted esté seguro que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo primero. Lo segundo es que no lo podemos descartar ni lo podemos descuidar de eso, es que el reino, la predicación del evangelio, tiene que ir acompañado de poder obligatoriamente. Así es. ¿Usted quiere ganar almas para Cristo? ¿Usted quiere que su iglesia crezca? Tiene que ir acompañado de ese poder del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que están sustituyendo el poder del Espíritu de Dios por métodos de evangelismo. Algunos son buenos, te dan buenas ideas, pero nunca serán tan eficaces como ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Como decía el pastor, el mismo Espíritu de Dios va a traer las almas. Van a venir por curiosidad. ¿Qué es lo que está pasando en esa iglesia? Yo he oído de iglesias que hacen fila para entrar, pero en tu iglesia no hacen fila para entrar. ¿Por qué? Falta esencia, falta poder, falta presencia de Dios. Porque han caído en la monotonía, se han descuidado, han echado a Dios por la vez más. Te digo algo, han encerrado a nuestro Señor Jesucristo en las 4 paredes. Así es. No quieren salir a predicarlo. Pero es muy cómodo. Es más, peor aún, a los domingos se le llama culto evangelístico. Vaya a ver, y que culto evangelístico, ni una alma para Cristo hay ahí. Gloria a Dios. Culto evangelístico de que quítenle ese nombre, eso no es culto evangelístico, es un culto mediocre, un culto que es para uno gozarse uno. Uno se está comiendo el bizcocho, se está comiendo todo ahí uno mismo, y las almas ya muriéndose de sed y de hambre. Entonces, comiéndote el bizcocho ahí adentro. Entonces usted está diciendo, para llamar este culto evangelístico, debería entonces antes de ese culto invitar a los amigos para que los amigos vengan. Debería de haber primeramente una preparación espiritual, una búsqueda del rostro de Dios. Primeramente. Segundo, el mensaje y todo lo que se vaya a hacer o el programa debe de ser
dirigido hacia lo evangelístico o misionero, porque es un culto evangelístico. Invitar las almas para que esas almas se conviertan al Señor. Así es. Pero no me digas que es un culto evangelístico cuando tú me vas a traer un culto de avivamiento. ¿Qué culto evangelístico es? Es más iglesias que no representan el nombre que tienen. Por ejemplo, una iglesia que se llama La Voz del Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir, si no fue porque la persona que lo puso sin Lo vio bonito. quizás, o por sensacionalismo. Lo vio bonito. Pero si la iglesia tiene el nombre, por ejemplo, no sé si hay alguna, La Voz del Espíritu Santo de Dios, se supone quien rige y gobierna esa iglesia es el Espíritu Santo Así de Dios. mismo. Si es una iglesia que se llama de que refugio de oración, pues se supone que el fuerte de esa iglesia es la oración. Pero no me venga tú a decir a mí una iglesia de que refugio de oración cuando tú llegues allá. Se ora poco. Hay hermanos que la van allá por ahí. No, hermano. La iglesia tiene que hacer uso del nombre que porta la iglesia. Sí. Que el poder, que la gloria de Dios, vamos a ver si hay gloria. Porque nada más son iglesias de nombre, pero no viven Pero el no nombre hay que tienen. esencia, no hay Caen esencia. como en lo mismo que estaba la iglesia de, gloria a Dios, la iglesia en Apocalipsis, que tiene nombre de que vive, Sardi, ¿verdad? Sardi. Sardi, tenía nombre de que vive, Y estaba pero estaba muerto. Es decir, una vez esa iglesia de Sardi era una iglesia explosiva, llena de unción, de poder de Dios, pero ahora nada más le quedó el nombre. Ahora estaban seco, apático, vacío. Amén. Entonces hay gente que sí empieza bien, prendido en Dios, pero se descuidan, se acomodan, aprenden a preparar pan de culto y pan de actividades, se ayudan con otros líderes y ya el Espíritu Santo lo echan por un lado. Ya no tienen que orar, no tienen que ayunar, no tienen que buscar a otro Dios. Y como tal vez, quizá en su sinceridad, no se sienten capaces o dignos de decir a la iglesia ayuna, porque tampoco yo ayuno. No le dicen ora, porque tampoco oran ellos. Y se sienten culpables. Por ahí viene la monotonía, viene la falta de presencia y de milagro dentro del pueblo. Sí, yo entiendo. Dicen crea fama. Y acuéstate a dormir. Entonces, mire, algo que quiero abarcar sobre eso de los programas. Yo estoy comenzando en una iglesia, ahora estoy reciente en esa iglesia. Estaba en otra, el concilio hace traslado cada cierto tiempo. Ahora me trasladaron a otra iglesia, una iglesia pequeña, en el sentido de donde yo estaba era más grande. Y de la iglesia que yo vengo, les enseñé siempre a los miembros a que no hagamos ese tipo de programa. Por ejemplo, allá usted menciona el devocional y ellos no saben qué es eso. Usted le dice, venga usted, dirige el devocional y te dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? O venga el cultural, no saben eso. ¿Por qué? Porque siempre se les enseñó que usted tiene que dirigir un servicio que sea inspirador y un servicio no puede parecerse al otro. Por ejemplo, el que pasó este domingo no puede parecerse al que dirige el hermano el próximo domingo. Y cada hermano que dirige un culto de domingo se le enseña que tiene que preguntarle a Dios qué quiere en su servicio que se haga. Si Dios a ese hermano le dice, yo lo que quiero es que todo el mundo llegue y se ponga a orar, pues eso es lo que vamos a hacer ese día, no va a haber más nada. Usted va a ir esperando ver otra cosa y no lo va a ver porque es simplemente lo que Dios le ministre a ese hermano que dirige para ese domingo. Y cuando tú dejas que el Espíritu fluya, entonces sí va a haber un culto dinámico. No se llama a los hermanos tampoco y se dice, venga el hermano fulano a cantar un coro, no. Venga el hermano fulano a tomar una parte. Y el hermano fulano viene. Y si lo que va a hacer es leer una escritura, o hacer una oración por la iglesia, o dar un testimonio, o él lo que decide cantarle un himno al Señor, él lo va a hacer. Y nosotros estamos a la expectativa porque no sabemos lo que va a hacer el hermano. No sabemos lo que va a hacer el que está dirigiendo. Y eso te ayuda a venir. Ahora, la iglesia donde llegue ahora sí se usa cultural y devocional y todo eso, que con el paso del tiempo y las capacitaciones y las enseñanzas, vamos a ir obviando eso chin a chin hasta llegar al punto de poder dejar que sea el Espíritu Santo que dirija. Porque como dicen los ministros, cuando tú preparas ya todo desde tu casa, todo viene de manera mecánica. No se pueden salir de ahí porque entonces el tiempo ya viene para fulano y no, ya, y te hacen señas para que tú cortes ya porque viene fulano. No hay una fluidez del Espíritu Santo y tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo que fluya en medio del servicio. Al culto de allá, nosotros hicimos el letrero en la iglesia porque queremos que la comunidad sepa que hay un nuevo pastor, una nueva administración y le hemos dado como ese matiz, pintamos y todo eso.
le pusimos un letrero que dice los servicios, y como dice el varón, a los domingos siempre se le ponen cultos evangelísticos. Pero si no tienen esa metodología que dice el varón, entonces no son evangelísticos. Allá en la iglesia hay una membresía donde entré ahora que son 9 miembros de la iglesia. Sin embargo, este fue nuestro primer culto de domingo. Oramos y le dijimos a ellos que inviten a sus familiares, lo queremos en el servicio. Y había una cantidad de asistencia de casi 60 personas el domingo. Porque eso es evangelístico. Si no hay amigos, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros decimos, y a veces peleamos por la metodología del servicio, decimos, no pueden quitar el cultural, no pueden quitar el devocional, que sé yo qué. Pero si vamos a la Biblia, nada de eso es bíblico. Eso que nosotros hacemos no está en la Biblia, eso no es bíblico. Lo que hacían los discípulos era ir casa por casa, sentarse juntos a comerse un pan, y todo con alegría y sencillez. Oraban a Dios, cantaban alabanza y testificaban de los milagros que Dios venía haciendo con ellos. Y ese era el servicio. Y dice que la gloria de Dios se movía entre ellos y sentían el Espíritu de Dios. Pero nosotros lo hemos cambiado a esta metodología, y si nos vamos a la historia del cristianismo, en el año 312 con Constantino fue que nos llevaron a los templos, y ahí nos redujeron de la gran masa que estábamos haciendo, nos redujeron a los templos. Entonces la gente dejó de ser evangelista para sentarse entonces a escuchar lo que el otro quiere decirle y quiere explicarle. Ahora que mencioné la palabra evangelista, el libro de Efesios menciona los 5 ministerios. Sí. Habla del pastor, habla del maestro, del apóstol, del profeta y de los evangelistas. Y cada uno tiene un rol que cumplir. Sí. El evangelista está para salir a las calles, a buscar almas que no tienen a Cristo, a llevarle el mensaje del evangelio. Tiene que estar en la calle, ya sea con un megáfono, ya sea de título personal, casa por casa, ya sea que él mismo tenga un sonido y lo saque para hacerlo. Pero el evangelista, esa debe ser su pasión, salir a ganar almas para Cristo. El de nosotros los pastores es cuidar ese rebaño, alimentarlo, protegerlo, enseñarle la doctrina, que es la palabra de Dios, que la doctrina es un conjunto de enseñanza. Entonces, enseñarle la palabra de Dios para que ellos la aprendan y la vivan. Pero ¿quién nos trajo esa vida a la iglesia? Aparte de la obra de Dios, el evangelista. Entonces, ¿qué hacen los evangelistas hoy en día? Ellos quieren que nosotros les planifiquemos una campaña para ellos venir a predicar a la campaña, o que hagamos un culto evangelístico en la iglesia para ellos venir a ese culto. Si no hacemos nada de eso, el evangelista no hace nada. Él dice, no, la gente no está, los pastores no están haciendo la obra, no se está haciendo el trabajo. Pero es que el trabajo tuyo no es que yo te coordine tu trabajo, es que tú lo hagas donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú estés. Ahora, que yo hice un culto especial y te invité porque tú eres el evangelista y tú eres quien porta la palabra que esos amigos necesitan, ya eso sale, eso es especial, ya eso porque quise, pero no es que es el término para tú salir a predicar y poder dar la palabra. Tu llamado es personal y es tuyo. Bueno, señores, si estamos hablando de los pastores, pero los evangelistas estamos cogiendo nuestro golpe. Gloria a Dios. Señores, hablando del pastorado, yo veo algo que para mí no lo veo bien. Ahora no sé por ustedes. Que yo veo que ahora mismo, por ejemplo, los otros hace unos días estaba en el sector donde está la iglesia, o la iglesia donde yo voy, y en el camino, cuando yo iba para la iglesia, yo vi muchas iglesias, y cuando yo llegué en la iglesia mía, me detuve y a pensar realmente. Yo dije, pero en este pequeño vecindario hay más de 10 iglesias. Entonces yo veo que esto como que no está bien, porque hay campos donde no hay iglesia, se necesita iglesia. Y ahora todo el mundo quiere ser pastor, y no importando a ellos no le importa a ellos de que en la esquina hay una iglesia, para ellos entonces pone otra iglesia. ¿Qué ustedes entienden sobre eso? ¿Eso está bien? Bien, eso Yo no lo veo bien. depende. Bueno, vamos a ver. Primeramente, por ejemplo, los concilios ya formados, hay algunas personas, ¿verdad?, que son obreros. Cuando llega la necesidad en cierto lugar, un campo, un lugar distanciado,
que rompe con el patrón de comodidad que tienen esos obreros, pues el obrero se niega. Ahí el obrero dice que tiene Dios que hablarle y confirmarle para irse, por ejemplo, a Haití a patrullar. Bien. Pero si es una iglesia que está cerca, una iglesia que tiene una casa pastoral establecida, tiene piscina, tiene una doble marquesina. Ya Dios habló. Ya Dios habló. Ya yo no puedo poner pero. ¿Entiendes? Me voy para allá. Ese es uno de los factores. Ese es uno de los factores que está incidiendo en que los campos estén en cierto sentido desiertos y que haya una sobrepoblación de congregaciones, iglesias, por ejemplo aquí en Santo Domingo. Otro caso es que no se estudia o, primero, no se busca la dirección de Dios, primeramente, para establecer una iglesia. Yo no juzgo si en el pedazo hay 10 iglesias, como dice el varón, y fue Dios que le estableció, gloria a Dios. Pero en la parte que le corresponde, por ejemplo, al líder, al que ha sido llamado al pastorado, debe de haber una búsqueda de la dirección de Dios, dónde quiere levantar esa iglesia, dónde quiere fundar esa iglesia, ¿verdad? Y luego estudiar el campo, es decir, el terreno geográfico, a qué distancia, cuánta iglesia hay, a qué distancia están, conviene una iglesia aquí, porque mira, allí en la esquina hay otra, pero conviene esta iglesia aquí, ¿entiendes? O sea, debe haber un estudio, ¿verdad?, de los líderes que estudien el caso bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Si, por ejemplo, vemos una iglesia que tiene deficiencia en una esquina y decimos, se necesita otra iglesia porque es que la gente no quiere ir a esa por deficiencia. No es necesario formar una iglesia. Tú puedes trabajar con esa persona de manera independiente. Tú puedes visitarle a su casa, tú puedes orar por ello, darle la palabra. Y no necesariamente tiene que ser una iglesia, porque entonces nos estamos viendo en competencia, nos estamos viendo compitiendo. Así es. Hay iglesias que yo le he visto una frente a otra, quedan frente a frente. Entonces tú ves un grupo de gente entrando a uno, un grupo de gente entrando a la otra. Y lo malo está que muchas veces salen del culto y ni se saludan, ambos de ambas iglesias, porque entienden que ustedes son aquellos, ustedes. Entonces el Señor Jesús dijo que cuando seamos uno, el mundo creería a la palabra. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de ser uno. Y como decía el ministro, donde está la lana es aquí en la capital, donde la gente tiene cuarto, trabaja, diezma, ofrenda. Entonces, por la ganancia deshonesta es que muchos no se quieren ir a los campos o a los lugares ya donde tú tienes que invertir. No es que tú vas a recibir, es que tú tienes que invertir. Entonces, ahí no quieren ir, pero hay que buscar la manera de recordar que el llamado no importa el lugar. El llamado es para que tú vayas al lugar donde Dios te ha llamado. Ahora, sí te digo, no vayas donde Él no te envíe. Ora a Dios, ya como hizo el apóstol Pablo, que en una quiso entrar a una ciudad y el Espíritu le dijo, no entres a esa ciudad. Y él siguió de largo. Pero tiempo después, el mismo Espíritu Santo lo mandó a esa ciudad y él volvió después. Entonces, si Dios no te manda a un lugar, no salga de que porque tú entiendes que para ahí hay que llevarlo. No, porque quizá Él tiene a alguien especial para llevarlo a ese lugar, que quizá tiene más amor que tú o tiene más comprensión para las personas que viven en esa comunidad o está más lleno de Dios que tú. Entonces, deja que Dios te guíe, órale y ve a donde Él te envíe. Y no necesariamente tiene que formar una casita donde se llame iglesia. Puede ser la misma casa de cualquier hermano que se reúnan, adoren a Dios juntos, coman juntos, canten, oren, lean la Biblia. Y eso es suficiente para que el evangelio se esté entonces formando. Porque como dice el ministro, tantas iglesias cerca, lo que nos trae a nosotros mismos es división. Porque la gente dice, ¿en cuál creo? Porque si me convierto en aquella, me voy a perder de los cultos que hace esta. O si me convierto en esta, cuando allí estén haciendo milagros, puedo ir y visitar a la vez. Entonces, esa confusión no es buena para el evangelio.